A continuación tenemos la primera ponencia de esta tarde. Derecho Nacional, Panorama Legislativo y Jurisprudencial sobre la Violencia contra la Mujer en el Perú. Esta ponencia está a cargo de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo y la ponente es la doctora Rosa de Jesús Sánchez Barragán. Ella es doctora en Derecho por la Universidad de Navarra, España, magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, magíster en Bioética y Formación por el Pontificio Instituto Juan Pablo II de la Universidad Lateranense de Roma, Italia, magíster en Derechos Fundamentales por la Universidad Autónoma de Madrid, España, posgrado en Bases Antropológicas y Éticas de la Investigación por la Universidad de Navarra. Tiene un posgrado en Investigación Científica por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. La doctora Rosa de Jesús Sánchez es abogada por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, directora del Instituto de Bioética, miembro del Instituto de Ciencias para el Matrimonio y la Familia en la Universidad Santo Toribio, miembro del equipo docente e investigadora de la Facultad de Derecho de esa universidad. Actualmente es miembro del proyecto Genovifem, que es el grupo de investigación sobre mujeres protagonistas de la historia de la Universidad de Navarra. Sin más, recibamos con fuertes aplausos a la doctora Rosa de Jesús Sánchez Navarro. Presentación. Yo me voy a estar controlando. Bueno, muchísimas gracias. Un agradecimiento especial al padre Laidon, que es el que nos está acogiendo, rector de la Universidad Católica de Trujillo, que nos acoge aquí tan gentilmente. También un agradecimiento doblemente especial a la presidenta de ODUCAL, la doctora Patricia Campos, y también rectora de mi universidad, y que me ha confiado la posibilidad de darles estas ideas. También un agradecimiento a todos los rectores que este día nos están acompañando, y creo que un agradecimiento doblemente especial a todos los estudiantes que están compartiendo con nosotros, y creo que es el motor de este congreso, que son ustedes, universitarios. Sin más, pues paso a explicar el tema que me ha tocado disertar en esta oportunidad, que es el panorama legislativo y jurisprudencial del tema de violencia contra la mujer. Creo que en la mañana, en la metodología TED, trabajaron el tema jurisprudencial, y por tema de tiempo simplemente me voy a basar en el tema legislativo, y luego adicionalmente había reestructurado un poco la ponencia. Estoy presentando 5 propuestas para combatir la violencia contra la mujer. La ponencia la he dividido en 4 partes: unas consideraciones generales primeras, luego un marco jurídico internacional y nacional, aunque en la mañana ya la profesora de la Universidad Sede Sapiense me ha antecedido con algunas ideas, el marco nacional también, el profesor Santa María también ha dado algunas pautas, yo trataré de ingresar un poco más, y luego abordaré también los modelos que subyacen en cada una de las legislaciones que tenemos aquí en Perú, como en otras legislaciones a nivel nacional e internacional. Y acabaré con una propuesta. Como saben, toda propuesta es mejorable, pero creo que el preparar este trabajo y el estar continuamente trabajando en el tema de violencia hacia la mujer me ha hecho pensar que la normatividad es importante, pero queda, podríamos decir, sin fundamento si no tenemos unas propuestas concretas, que son las que quiero presentarles, y también va a ser importante el feedback que haga con ustedes, porque eso va a permitir mejorar esas propuestas. La primera consideración a tener en cuenta es respecto a la necesidad de utilizar una expresión adecuada en el tema de violencia. Hay muchísimas expresiones que se dan a nivel legislativo, a nivel social, a nivel psicológico, cuando se habla del tema de la mujer, ¿no? Y ahí podemos ver, pues, violencia doméstica o violencia familiar, violencia de género, violencia contra la mujer. ¿Qué terminología es necesaria utilizar o adecuar a la coyuntura que estamos viviendo? Al inicio, por la legislación latinoamericana, era muy propensa a utilizar el tema de violencia doméstica,
Y claro, ¿cuál era el factor fundamental en la violencia doméstica? El espacio físico. Aquella violencia que se ejercía en un determinado lugar, que en este caso era el hogar, ¿no? Pero claro, esta nomenclatura quedaba deficiente porque ¿qué pasaba con la violencia que se ejercía fuera del hogar? ¿Qué pasaba con la violencia en la comunidad o la violencia que se podía ejercer en el Estado? Posteriormente surge otro concepto de violencia familiar, la nomenclatura de violencia familiar, pero también es un concepto adecuado por el momento que se daba y por las circunstancias que también se daban o que se visualizaban, podríamos decir, pero también este concepto resulta, podríamos decir, todavía no completo, en el sentido que también, ¿qué sucede? Claro, es la violencia que se ejerce con un parentesco, con una afinidad, es el nexo que va a existir, pero ¿qué sucede con aquella violencia que se ejercita fuera de la esfera familiar, ¿no? También nos quedábamos con esa deficiencia. En otros países, en otras legislaciones, se habla de violencia de género, porque se dice que, bueno, es una nomenclatura que podría ampliar un poco más la relación. Pero yo aquí hago un cuestionamiento, sabemos que el tema de género surge como un tema gramatical, femenino, masculino, pero luego ha ido evolucionando en diferentes significados, ¿no? Como una construcción social, fue dejando de lado el aspecto de identidad biológica, ¿no? Pero, ¿qué sucede ante yo utilizar el término violencia de género? Yo voy a poner este concepto. Judith Butler es la promotora del feminismo de género, ¿no? Y Judith Butler, al referirse al género, dice, al teorizar que el género es una construcción radicalmente independiente del sexo, el género mismo viene a ser un artificio libre de ataduras. En consecuencia, varón y masculino podrían significar tanto un cuerpo femenino como uno masculino. Mujer y femenino, tanto un cuerpo masculino como un femenino. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que el concepto género, si yo lo utilizo, puede ser moldeable, puede ser cambiable y de repente ya no voy a proteger a quien en esencia quiero proteger, que es a la mujer que tiene en concreto el tema del valor biológico, el dato biológico que es ser mujer, ¿no? Entonces, yo personalmente considero que no se debería de hablar violencia de género porque a quien queremos proteger es a la mujer, no que no quisiéramos proteger a un varón que se siente mujer en un cuerpo, no quisiéramos proteger a los transexuales porque de repente ya puede haber otra legislación que los proteja, ¿ya? Quiero que quede, esa es de alguna otra forma el trabajo que estamos haciendo. Violencia, ¿por qué considero que en tal caso la nomenclatura adecuada sería violencia contra la mujer, violencia hacia la mujer? Porque el elemento, podríamos decir, o la persona en concreto que queremos proteger es a la mujer teniendo en cuenta su identidad biológica. Entonces, cuando se preparaba el tema del Congreso era interesante porque habían cuestionamientos y al final todos concluíamos que era importante hablar de una violencia hacia la mujer, ¿no? Entonces, quiero que quede ese primer punto establecido de por qué es importante hablar de violencia hacia la mujer. También hay un desarrollo que se ha dado en el tema de violencia y podríamos decir, ya lo hablaba la profesora anteriormente, con la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en la ONU, se empieza a hablar unas pequeñas protecciones en relación a la mujer, ¿no? Pero no específicamente, sino que hablaba de la no discriminación en cuestión de sexo. La Convención de Belém-do-Pará, que es una convención propiamente interamericana que aplica a todos los países de Latinoamérica, pues es ya más incisiva en decir que es necesario proteger a la mujer, ¿no? Hay muchos autores que podría haber elegido para decir qué cosa es violencia hacia la mujer o contra la mujer. Yo he elegido esto, pueden haber otros más. Aranda Álvarez, que considera la violencia que se inflige a las mujeres en cualquier circunstancia o condición. La única característica que va a tener es la pertenencia a dicho sexo, ¿no? Entonces, ahí queda sentado.
¿Cuáles son las notas características de la violencia hacia la mujer? Pues la universalidad. Es conocido que la violencia en este aspecto es un problema mundial, que no solamente está quejando a países de Europa, de Latinoamérica o Perú, sino es un problema mundial. Otro es la multiplicidad de sus formas, en el sentido que cada vez vamos viendo nuevos supuestos de violencia. Antes violencia física, psicológica, ahora se habla de económica, patrimonial, se está hablando también de una violencia cibernética, y claro, a medida que van avanzando los tiempos, el derecho también tiene que irse actualizando. Otros consideran que otra de las notas características es la convergencia y vinculación a un sistema de dominación. Yo considero que no tanto es un sistema de dominación. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de dominar ya estamos en choque, en enfrentamiento. ¿Y con quién nos estamos enfrentando? Con el sexo opuesto, con el varón, y nos ponemos como en situación ya de pelea. Yo lo que digo que la nota característica para, de alguna otra forma, luchar contra esa violencia hacia la mujer es una falta de educación en familia, que es lo que voy a tratar de desarrollar a continuación. Las diversas manifestaciones, pues ya se las comentaba un poco, cada vez va cambiando, y el escenario ahora no solamente es una violencia en el entorno familiar, sino en la comunidad, en el Estado, y también pues ahora toda gente que verifique o esté presente en una violencia puede denunciarlo, ¿no? Este es el marco internacional de la violencia hacia la mujer, que de alguna otra forma nos afecta a Perú. Bueno, tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es la que va a mover a nivel internacional, que ya le establece como una no discriminación por cuestión de sexo. Podríamos decir que ahí empieza una primera pincelada de protección en este estudio de violencia hacia la mujer. Luego tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, el CEDAW, que es más conocido, que sí es vinculante, es un instrumento vinculante, y ya habla de la discriminación por razón de sexo. A raíz de esta convención, todos los países empiezan a ver la necesidad de empezar a fortalecer su legislación, ¿no? Vamos a ver dentro de un momento qué hace Perú. Y también tenemos la Declaración sobre Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde ya establece una definición concreta en razón al tema de la mujer, ¿no? Tenemos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, la Convención Belén do Pará, que también establece claramente la eliminación total del tema de violencia contra la mujer. Si me dijeran, pero en concreto, ¿cuáles serían? Pues ahí les he puesto por un tema didáctico, los que están con naranja son los instrumentos internacionales más fuertes en el tema de violencia contra la mujer. A nivel nacional, podríamos plantear que existen dos momentos en la legislación nacional: un momento preventivo y un momento represivo de normatividad. Claro, optar por uno u otro siempre trae sus consecuencias. Sería de la opinión que ambas tienen que ir unidos, porque si yo solo preveo y no reprimo determinadas conductas, va a existir conflicto, ¿no? Entonces, voy a darles ahora una legislación antigua que de alguna otra manera ha gestado el tema de la violencia. Ya lo mencionaba también el profesor anterior, pues la primera normatividad en relación a violencia hacia la mujer es la Ley de Violencia Familiar del año 1993. Es la primera ley a nivel de Perú que contamos con una ley y una política ya por parte del Estado en trabajo hacia la protección de la mujer. Luego, posteriormente, se va a dar el texto único ordenado en el año 97, donde trata de especificar un poco más consecuencias, a qué se va a denominar, un poco más amplio, ¿no? Y lo fundamental en este texto es que establece el radio de acción, no solamente convivientes, exconvivientes, cónyuges, excónyuges, por afinidad, línea colateral, sino que dice un adaptado importante, quienes habitan en el mismo hogar. ¿Qué sucede aquí? Una ley de violencia familiar va a empezar a mutar a una ley de violencia doméstica. Entonces empieza a existir ya como ingresar otros puntos que empieza a diluirse el tema, ¿no? En el año
1997 podemos decir que empieza la primera norma punitiva o represiva en el tema de violencia contra la mujer, en donde se empiezan a agravar determinados delitos, en este caso el delito de lesiones, cuando existe un factor que sea el de violencia familiar, es decir, un papá, una mamá, unos hijos. Entonces ahí se va a agravar la lesión, se va a convertir en una lesión mucho más fuerte, ¿no? Posteriormente también un decreto supremo del año 98, donde empieza a regularse un poco más, y a raíz del año 98 y el año 2008 se empiezan a dar una serie de normas para mejorar la ley de violencia familiar, ¿no? Y esa ley primera del año 93 al año 2008 ya queda un poco desfasada y con muchos cambios, con lo cual ya no se va perdiendo cada vez la esencia con la que nace. En el año 2005, la Defensoría del Pueblo emite un informe importante en donde, de acuerdo a cifras que se realizan, recomienda al Estado peruano la necesidad de tipificar un delito en relación a violencia familiar. Podríamos decir que empieza aquí la primera esfuerzo en el Perú por tratar de reprimir un poco más o tener normas más punitivas en relación a la violencia hacia la mujer. Ya posteriormente, en el año 2011, es la primera normatividad que se da con el delito de feminicidio, en sus primeras, podríamos decir, pautas o sus primeros puntos en concreto. ¿Qué sucede actualmente? Hasta ahí hemos visto, hasta el cuadro anterior, podríamos decir que esta es la normatividad que ya no está en vigencia, pero que ha servido para gestar la normatividad actual que vamos a tener. ¿Cuál es la normatividad actual que tenemos en Perú en relación a violencia hacia la mujer? Y aquí empieza un poco el comentario, ¿no? Tenemos ya la ley de violencia familiar, es modificada por la ley de violencia contra la mujer, como dice aquí, para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes de grupos familiares. La ley tampoco, grupos familiares, ¿a qué referencia nos hace? Tampoco es muy precisa en este aspecto. Lo que sí es precisa es al momento de darnos un concepto de qué cosa tenemos que entender por violencia. Y yo he querido resaltar, dice aquí, cualquier acción o conducta que le cause la muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tal, ¿no? O sea, por nuestra propia condición de ser mujer podemos ingresar en este supuesto. Aquí hay dos posturas de pensamiento. Una postura que considera que por un tema de política criminal, porque hay una visualización concreta de esta violencia, es necesario incorporar este delito. Otra postura, también de abogados muy reconocidos, consideran que esta es una postura de alguna otra forma discriminadora, porque estamos poniendo en superioridad a la mujer y al varón abajo, ¿no? Por un tema, como les digo, de política criminal, esto se podría dar, pero como vemos también es una norma que podría prestarse a ser una norma discriminadora, ¿no? Pero como les digo, un tema de política actual que se está dando es como se ha incorporado. Por la condición de tal, ya todas las mujeres podemos hacernos valer con esto, ¿no? Entonces ahí los supuestos que establece la norma, que es más amplia, no solamente lo radica al tema de la familia, sino que habla también de la comunidad. O sea, tú por la calle, cualquier persona, si ejerce como dice aquí, una conducta que cause la muerte o el daño, ya podría encauzarse de aquí. O la violencia por parte del Estado, ¿no? Que también es algo interesante. Los tipos, ya las normatividades anteriores hablaban de una violencia física, psicológica, sexual, pero aquí incorpora una nueva tipo, que es la violencia económica o patrimonial. ¿Basada en qué? Podríamos decir, pues basado en que la mujer ya va teniendo una mayor preponderancia en el tema del trabajo y que a veces se puede ver violentada en que no tiene la misma remuneración por el hecho de ser mujer, porque claro, se supone que si está en un hogar, el varón tiene que ganar más y como ya ganan los dos, que la mujer gane menos, ¿no? Entonces, en base a eso, se incorpora este tipo de violencia económica o patrimonial, que es lo novedoso. En el tema procesal,
pues siempre en todo proceso interviene el fiscal y el juez. En este caso simplemente va a haber intervención del juez y tiene que emitir rápidamente 72 horas las medidas de protección a la víctima, ¿no? Es algo rápido que se quiere hacer porque, claro, ante un momento de violencia es necesario actuar, no se puede continuar con la violencia. Podríamos decir que esa es la ley actual, que cuando venga a nuestra cabeza violencia contra la mujer, ¿cuál es la ley madre? Pues la que hemos visto, la 3314. Otra ley Otra ley que se da es toda norma es necesario que tenga un reglamento para los que no somos abogados, donde se especifica más, se explica más, se da mayor explicación a la norma dada. Actualmente tenemos el nuevo reglamento de esta ley de violencia contra la mujer. Primero se tuvo un reglamento que se dio en el año 2016, pero ahora en marzo del 2019 se ha vuelto a dar otro reglamento en razón de los casos bastante fuertes que se están dando en Perú. Igual, ¿y qué establece lo significativo de esta norma? Son muchísimos artículos, pero he tratado de sacar lo significativo. Por ejemplo, la diferencia entre víctimas directas y víctimas indirectas. Anteriormente, cuando un niño verificaba un momento de violencia, pues no había ninguna protección ni nada. Ahora ya la norma incorpora la protección a aquellos niños, a aquellos adolescentes, a aquellas mujeres mayores o varones que visualicen esa situación, que están acompañando, pasan por ahí, etcétera, ¿no? Es un buen aporte, ¿no? También, como les digo, continúa con el tema de la violencia económica que le explica, dice afecta en la supervivencia económica, una percepción de salarios más reducidos, etcétera. E incluye un concepto denominado revictimización, ¿no? Ya por el hecho de sufrir violencia, ya la mujer es víctima, pero al momento de sufrir violencia tiene que ir, dar su declaración de cómo han sido los hechos y pasa a la primera instancia. Pero dice, esa declaración no puede ser continuamente tomada por las personas, o sea, continuamente no se le debe de preguntar. Si ya lo dio a nivel policial, ya no sería necesario que lo dé a nivel de la fiscalía o a nivel del juzgado. Simplemente el juez o el fiscal, con los documentos que se tengan, debería pronunciarse. ¿Para qué? Para que no se revictimice, no se vuelva a recordar todos los hechos que han sucedido, ¿no? También es un tema interesante porque hasta el momento se da la revictimización, ¿no? En la universidad están trabajando ahora una tesis para modificar esto y hacer que no se dé, ¿no? También otro punto importante es la improcedencia de la negociación y la conciliación. De repente aquí hay personas que han trabajado en fiscalía o trabajan en fiscalía. Lamentablemente muchas mujeres denuncian, llega la fiscalía, llega el momento de la conciliación y la mujer al final dice perdono, ¿no? Y claro, ya ahí se acaba, pero la verdad es que luego nuevamente vuelve a existir la violencia. No quiere decir que esté en contra de que pueda haber perdón, pero comentando en el almuerzo decían, bueno, que de 10 a veces solamente uno se puede rescatar de esa conciliación o de esa negociación para que logren continuar podríamos decir, con el vínculo de unidad entre el varón y la mujer, ¿no? Entonces, aquí se elimina, no es procedente la negociación y la conciliación, sigue su trámite y tiene que ser sancionado. Aplicación de la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos. Todo aquel servidor público que sepa que alguien está siendo violentado tiene la obligación de decirlo. Igual también la norma manifiesta, cualquier educador, cualquier persona tiene la obligación de denunciar el caso de violencia de terceras personas. También hay una ley específica para prevenir el acoso sexual en espacios públicos. También en Perú tenemos una ley proteccionista ante el tema del acoso sexual y también es actual, es del 2015 y tenemos un delito también en relación al tema del acoso. Una ley de prevención contra el hostigamiento sexual, pero la diferencia en esta ley es que solamente tiene un tema administrativo, no va a llegar hasta un juzgado. Podríamos decir que el culmen
de todo este aspecto preventivo es una ley represiva, y la ley represiva es la que denominamos la ley en donde establece el delito de feminicidio, que, como les digo, ha sido modificada, y en el 2018 ya tenemos una ley de feminicidio con unas penas más fuertes y con situaciones más, podríamos decir, circunstancias más atenuantes. ¿Cuál es el primer aporte? Me parece que es un aporte interesante a esta ley, es que en el mismo proceso que se sigue por un delito de feminicidio, el juez tiene la obligación de suspender o extinguir la patria potestad. Anteriormente no. Imagínense, aquel padre que haya matado a la mujer podría continuar con la patria potestad y recién cuando se le haga otro proceso, recién dejarlo. Entonces es algo incoherente. ¿Cómo puede existir un padre que ha matado a la madre y siga teniendo la patria potestad, ¿no? En este caso, mediante esto se establece de que no, se tendrá que, en el mismo proceso penal se tiene que definir el tema de la patria potestad, ¿no? Variación de los días de asistencia o descanso en los delitos de lesiones. Antes, en los delitos de lesiones se daban 30 días de descanso. Ahora se ha reducido a 20 días. ¿Por qué? Porque si ya hay 30 días, ya podríamos considerarlo como una tentativa de feminicidio, ¿no? Entonces, como digo, están pasando en tema de más fuerte con el tema de las leyes. También es importante que se agrave el caso cuando existe un niño o un adolescente, porque claro, se han visto mujeres que son violentadas delante de los hijos o delante de personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? También, y establecen también como agravantes en el caso de que sea el cónyuge, es conviviente, etcétera, ¿no? Pero uno de los agravantes que a mí me ha llamado mucho la atención era, claro, cuando alguien comete un delito, a veces decimos, no, es que ha estado ebrio o ha estado ingiriendo sustancias tóxicas. En esta ley de feminicidio establece claramente que si la persona está en estado de ebriedad o ha tomado sustancias tóxicas, esto va a ser un agravante, y eso es importante, ¿no? No es porque he tomado ya esto es menos, ¿no? Igual también se suben las penas del delito de feminicidio de 15 años a 20 años lo máximo, y en situaciones agravantes a 30 años. Y se mantiene, podemos decir que es uno de los pocos delitos que tiene cadena perpetua, en el caso de que existan dos o más agravantes. Vemos que la postura del legislador actual peruano es una postura represiva, que yo puedo decir es interesante, pero a continuación vamos a tratar de ver cuáles son también las consecuencias que trae todo esto, ¿no? Toda esta normatividad, para los que no son juristas, se asienta en una corriente de pensamiento, que es la que considero importante que aunque sea se lleven de esta ponencia con tantas leyes, que los que no son de derecho dirán, ay Dios mío, tantas leyes, a veces nos pueden marear, ¿no? Toda ley tiene una corriente de pensamiento. Los que de alguna otra manera nos dedicamos a la filosofía del derecho sabemos que la norma es lo exterior que ha llegado, pero abajo hay una ideología o un pensamiento, ¿no? Estas normas, pues, las normas que hemos ido viendo y la mayoría de normas que están en nuestra legislación y a nivel internacional se van a cimentar en dos modelos, el modelo de la subordinación y el modelo igualitarista, ¿no? El modelo de la subordinación, que me gustaba poner esa imagen de un hombre por encima de una mujer, en donde tratan de visualizar continuamente la desigualdad que existe entre el varón y la mujer. Es verdad, hay una desigualdad, pero vamos a tratar de interpretar adecuadamente a qué nos referimos con desigualdad, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Que existan normas de choque, continuamente de choque. Vamos a cambiar esto porque esto y entre comillas, un mayor empoderamiento de la mujer para que sea choque y al varón derrotarlo. ¿Esto qué trae como consecuencia? El modelo del igualitarismo entre mujer y varón somos iguales, sí es verdad, somos iguales en dignidad, somos dos modos de ser, pero somos totalmente distintos desde la psicología. Por ejemplo, a mí me ha gustado mucho cuando me hablan del cerebro varón, del cerebro mujer, que somos distintos, y me lo hablan desde la neurociencia, y veo que aquí es importante tener en cuenta. Entonces, no somos iguales y las normas se tienen que dar
se tienen que dar teniendo en cuenta eso. Imagínense, ahora, el año pasado en un congreso de bioética que teníamos, nos comentaban de una investigación que están haciendo las farmacéuticas, en donde ven que a veces algunos productos funcionan y otros no están funcionando. Y se daban en la cuenta de que no estaban tomando el factor sexo. Usualmente cuando te recetan dicen cuántos años tienes, cuánto pesas, pero el factor sexo no te lo toman en cuenta. Entonces decían, muchas veces los medicamentos no funcionan porque no se toman en cuenta eso. ¿Por qué? Porque las hormonas de las mujeres son distintas a las hormonas de los varones y hay que tener, igualmente en el tema legislativo hay normatividades distintas. Por ejemplo, un gran logro, podríamos decir, es la ley de la lactancia materna que salió en algún momento. La ley de lactancia materna nos otorga a las mujeres 3 meses para poder estar con el niño. Y un logro de este modelo igualitarista, podríamos decir, pero no de la igualdad, es el haber conseguido que también existe una lactancia paterna. Se le da 10 días, es algo, pero sería imposible al varón darle los 3 meses, porque los roles son distintos. Entonces, no podemos hablar de normas igualitaristas, hay que ver la situación. Por eso, yo propongo, conjuntamente con varios investigadores, el modelo de la complementariedad en la diferencia. Ya hablaban ayer del feminismo, de la diferencia, ¿no? Igual, en las leyes también tiene que haber, primero, una complementariedad, que varón y mujer no estamos en pelea, no estamos en choque, los dos somos importantes, pero también hay que tener en cuenta que hay que tener unos matices y esa diferencia no nos hace menos, ¿no? A raíz de esto, de normas, todas las normas que hemos ido verificando son normas que se llevan, que tienen un modelo igualitarista o un modelo de la subordinación total, porque cuando se lee la exposición de texto, o sea, la exposición de la norma, usualmente cuando se da una norma, el legislador tiene que decir por qué la da. Todas las normas dan porque la mujer está dominada, porque hay una subordinación, porque hay que buscar la igualdad, pero la igualdad no en un buen sentido, sino en la igualdad en un tema de choque. Y ahí es donde veía de que es necesario que las normas vayan con un enfoque de complementariedad, como por ejemplo en este caso la ley de lactancia paterna, que es claramente un enfoque de complementariedad. Viendo esta realidad, yo estudiando el tema de la violencia y de las normas, pues me quedaban 2 opciones. O me quedaba en el sitio de decir, qué pena, mi legislación no está funcionando, porque el día de hoy revisaba en el comercio el tema de cuántos feminicidios había, y claro, ya llegábamos a 154 feminicidios, y solamente llevamos pues 9 meses, imagínense cuántas mujeres. ¿Qué quiere decir? Que las normas no están funcionando, las políticas actuales no están funcionando. Entonces, la primera propuesta que yo planteaba es la necesidad, desde el punto de vista jurídico, un fortalecimiento de la institución familiar con normatividad adecuada. Esta es una encuesta de ENDES del año 2017, bueno, están todos los años, pero me voy a centrar en la última del 2017, en donde establece que el 65.4% de la violencia la ha ejercido dentro del hogar, dentro de la casa. Entonces, ¿qué resultado obtenía yo? Que lamentablemente la violencia no se está ejerciendo fuera, en la calle. La violencia se está ejerciendo dentro de la familia. Entonces, en un ambiente de confianza donde cada uno tendríamos que llegar a nuestra casa y descansar, lamentablemente los datos nos dicen que la violencia se ejerce dentro. Entonces, si el origen es allí es donde tenemos que apuntar. ¿Qué sucede? Un poquito más de ley. ¿Qué sucede en nuestra legislación peruana en el tema de derecho de la familia? Tenemos una constitución política con un artículo 4 y un artículo 7 maravilloso, en donde establecen hasta principios de protección y fortalecimiento familiar, ¿no? Pero, ¿qué sucede? También tenemos un código civil que consolida y fortalece a la institución familiar. Tenemos un acuerdo nacional del año 2002, que no es vinculante, pero el gobierno, instituciones importantísimas, igual en el 2017, se comprometen a fortalecer el tema de la familia. Teníamos una ley de fortalecimiento familiar bien específica, donde decíamos hay que apuntar con escuela para padres, trabajo en familias, trabajo en las escuelas. Pero ¿qué sucede? El año pasado
3 días después del Día de la Familia, que es el 8 de septiembre, nuestros legisladores sacan una ley que modifica a la Ley de Fortalecimiento Familiar, que es el Decreto Legislativo 1408, cuya nomenclatura dice: Decreto Legislativo para el Fortalecimiento y Prevención de la Violencia en las Familias. Aparentemente uno dice, qué interesante esta norma para fortalecimiento de la familia, pero nos introduce un nuevo término: familias democráticas. ¿Podemos hablar de familias democráticas? Bueno, es una terminología que en ninguna legislación existe. ¿Y qué nos dicen? Tampoco nos dice qué cosa es, pero podemos obtener información de lo que establece el artículo 2 de esto. Dice, tiene como finalidad contribuir al fortalecimiento de familias democráticas de manera que se consideren los intereses y necesidades de todos sus integrantes. Bueno, hasta ahí está muy bien. Una familia tiene que velar por las necesidades de todos los integrantes y en lo posible los intereses de todos. Y necesidades de todos sus integrantes en la toma de decisiones y propiciando relaciones igualitarias, inclusivas, respetuosas y libres de violencia. Mi consulta al momento de leer esta norma es ponerme a pensar, ¿qué sucede en un ambiente de familia? ¿Pueden todos tomar decisiones? ¿Un niño de 3, 4, 5, 6 años tiene derecho a tomar decisiones? No, porque en ese momento quienes tienen la obligación de tomar la decisión por ellos son los padres, porque hay un factor de autoridad que es importante psicológicamente tenerlo. Miren, hasta en el tema penal, cuando un niño es de 4 a 7 años, se le pregunta, tiene el derecho a ser escuchado por el juez o por el fiscal, pero desde los 4 hasta los 10 años, y a partir de los 10 hasta los 14 años, tiene el derecho a opinar, pero no puede ser que sea una relación igualitaria. Yo creo que aquí se diluye el concepto de lo que efectivamente tiene que ser familia. Bueno, también nos mencionaba muy bien el profesor Santamaría todos los planes que existen y lamentablemente no tenemos un plan que fortalezca a la familia, sino es un plan que está fortaleciendo otras instituciones. ¿Qué es lo que propongo yo? Un enfoque de familia, que las políticas públicas tienen que tener un enfoque de familia en relación a ¿qué? Primero, en que la familia tiene un fundamento subsidiario, es decir, el Estado no puede ingresar a regular cosas propias de la familia como es el tema de la educación. O sea, la familia tiene también su posibilidad de opinar en el tema de la educación y no imponérselos, ¿no? Bueno, aquí hay varios puntos que se podrían ver, ¿no? Promover estabilidad familiar, ver que en la familia es el mayor desarrollo de las personas. Otro punto que considero que ya se los decía es normas que tengan como base la complementariedad y la reciprocidad. Si no hay normas con base complementariedad y reciprocidad, vamos a continuar con el mismo círculo de un igualitarismo o de una pura dominación y de un puro choque y el problema no se soluciona. Otro punto que también considero importante es tener en cuenta unas políticas de salud mental. Ya lo decían en la mañana, es importante la ayuda psicológica. Una herida que no es bien cerrada por un profesional, pues va a continuar la problemática, ¿no? Nos decían, es transgeneracional, nos decían en la mañana. Y claro, si yo no apoyo a esta política de salud mental en que cada colegio, las universidades, etcétera, tengan un fundamento claro de un staff de psicólogos, pero bien formados integralmente, pues no podré combatir. Y la última, que para mí creo que es fundamental y por eso de alguna otra forma soy abogada, pero me dedico a la docencia porque creo que ahí está el cambio que podemos hacer en esta violencia en concreto, es primero que a nivel de la infancia promover relaciones de respeto e igualdad entre varón y mujer, que desde pequeño al niño se le enseña a respetar, ¿no? Desde pequeño, y eso es un trabajo que se hace en familia. Segundo, la necesidad de una educación de la afectividad y la sexualidad humana a nivel de educación básica regular, basada en una educación integral y una educación en virtudes, ¿no?
dame 5 minutitos más porque me gustaba por cuestión de tiempo. Ayer lo comentó la profesora Redondo, que pusieron el ejemplo de unos niños que les ponían el chocolate, ¿no? Les dijeron, miren, era como un concurso, ¿no? Ustedes, si no se comen la torta de chocolate, van a recibir algo mejor. Ponen una cámara oculta y se veían como los niños, pues unos con mucha ansiedad, ya superaban la prueba, otros no, otros terminaban comiéndoselas, ¿no? Al final, pues reciben su otra porción, ya no solamente era el chocolate, sino el helado, etcétera, ¿no? Y al final el estudio sacó que aquel niño que ayudamos o que una educación que le ayuda a vencerse, a esperar, le va a permitir a ser un niño más resiliente, más capaz de alguna otra forma de ser más moderado en determinadas acciones. Y lo último, considero que a nivel universitario, y esto, bueno, en la Universidad, en la Católica Santo Toribio Mogrovejo, en la USAT, tenemos el curso transversal de bioética en todas las facultades, ¿no? Y la verdad que ha resultado muy interesante y es la propuesta que también consideramos que la asignatura de familia y bioética a nivel universitario, teniendo como base el valor de la espera es fundamental. ¿Por qué? Porque el universitario ya está en otro nivel y hay que darles también formación en otro nivel. No solamente una educación afectivo-sexual dándole sexo seguro o repartiendo condones o métodos anticonceptivos, etcétera, sino darles otra visión de forma integral. Ahora me gustaría acabar en el valor de la espera, un video corto porque la mayoría son universitarios, que es lo que tendríamos que de alguna otra manera trabajar como universitarios en este mundo que considero las leyes son buenas, pero es importante trabajar también en el tema educativo. Quiero hacer el amor contigo. Llevarte a ese lugar que tanto te gusta. Apagar el teléfono y estar solos tú y yo. Susurrarte al oído y besarte toda la noche. No imaginas cuánto me gustas. Me gusta tu sonrisa. Tu forma de vestir. Me quedo sin palabras cada vez que te veo. Me gusta cómo tratas a la gente. Me haces reír. Eres simpático. Eres inteligente. Me gusta cómo piensas. Me vuelves loco. Sabes lo que quieres en la vida. Quiero hacer el amor contigo. Pero antes, quiero que tengamos una canción favorita. Hablar juntos miles de kilómetros. Ir al cine contigo. Y conseguir que bailes conmigo. Quiero hacer el amor contigo. Pero antes quiero conocerte mejor. Saber qué es lo que te apasiona. Conocer tus preocupaciones. Y saber con qué sueñas. Quiero hacer el amor contigo. Pero antes, necesito que me prometas que seré la única. Que nunca te cansarás de mí. Y que siempre estarás a mi lado. Quiero hacer el amor contigo. Pero antes, quiero que me muestres 1000 veces que me quieres. Sentirme segura en tus brazos y ver a nuestros futuros hijos en tus ojos. Necesito saber que me cuidarás cuando esté enferma. Y que lucharás cada día por hacerme feliz. Quiero hacer el amor contigo. Quiero mi vida con la tuya. Quiero tu vida con la mía. Quiero hacer el amor contigo. Solo contigo. Quiero que todos lo sepan. Quiero hacer el amor contigo. Despertarme cada día a tu lado. Solo contigo. Siempre contigo. Quiero hacer el amor contigo. Solo contigo. Siempre contigo. Siempre. Bueno, concluyo con esto, que es importante, debajo del tema de violencia hacia la mujer hay una falta de amor. Entonces, es importante trabajar en una, como decían también los ponentes de hoy, el día de ayer también, en una educación al amor, que es importante. Y unas páginas que, bueno, los que deseen, Soy Amante, es una página muy interesante para jóvenes universitarios que pueden visualizarla. Y luego también hay otra página que se llama El Lugar del Encuentro, que es de la Pontificia Academia para la Familia. Esta es la página Amante, donde hay videos, hay textos, hay un montón de información que, sobre todo para universitarios. Yo creo que aquí la mayoría del público son universitarios y por eso he tratado de ver esto. Y luego
El lugar del encuentro, que también es una página súper interesante con muchos materiales para el tema afectivo sexual que va dirigido a erradicar la violencia contra la mujer. Yo creo que es importante trabajar en el tema preventivo. Sí, el tema represivo es importante, pero el tema preventivo a nivel de familia. Esta es otra página, Opción B, que es una página más peruana, pero que también tiene sus y bueno, acabo. Muchísimas gracias. Muy bien, tenemos la participación tan acertada de la doctora Rosa de Jesús Sánchez Barragán. Si alguno tuviera alguna pregunta, por favor, levanta la mano para que los jóvenes se acerquen a solicitarles su intervención. Sí, tenemos acá una, doctora. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Con respecto al tema económico que estaban hablando hace un momento, mi pregunta va, ¿qué pasa con los entes reguladores de nuestro país? Porque supuestamente nosotros como Estado peruano que somos tenemos leyes, bastantes leyes, decretos supremos, decretos legislativos y un sinnúmero de normas que nos permitan a nosotros seguir, como se dice, en un camino correcto defendiendo los valores o los criterios de la mujer, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, la ley número 3079, la ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre hombres y mujeres, y el decreto supremo, que es, como usted estaba mencionando, el manual de esta ley, el 002-2012-TR, donde establece no a la discriminación remunerativa entre hombres y mujeres. Entonces, ¿dónde están los entes reguladores que deben hacerle seguimiento a las empresas para que puedan ver que se cumple esta normativa legal vigente? Muchas gracias. Claro, importante tu pregunta. Lamentablemente, como vemos, aquí hay que trabajar también en entes reguladores que tengan que trabajar esta discriminación. Por ejemplo, ¿quién tendría que entrar aquí? El Ministerio de la Mujer y de las Poblaciones Vulnerables, importantísimo aquí. Entonces, por ejemplo, a mí, como trabajo un poco en el tema de investigación, interesante tu pregunta porque de ahí se podría partir para una investigación. ¿Por qué no proponer una instancia dentro del Ministerio de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables o de Inclusión Social que regule dónde está el tema se están pagando igual a las mujeres que a los hombres que obtienen el mismo cargo? Claro, pero si son cargos distintos, ahí habría que tener en cuenta la diferencia, ¿no? Yo creo que ahí sí es un punto importante a favor, ¿no? Porque claro, esta norma visualiza, pero es necesario profundizar, ¿no? Buenas tardes. Sí. Bueno, yo en el tema calo profundamente en mi corazón. Si es bien cierto, las leyes son importantes, ¿no? Pero mire, yo creo mucho que el ser humano tiene que reconocer que tiene una divinidad extraordinaria. Y si él no lo puede ver, de repente las instituciones podrían trabajar un poco, como usted dice, el corazón del niño, el corazón de la familia rota, ¿no? Y de repente no estamos entrando en el corazón, porque si esperamos funcionar desde las leyes, de repente nos encontramos que todo está corrupto. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo entrar a una familia con amor y dulzura para sanar ese corazón herido? ¿Cómo hacemos? A veces es tan simple, ¿no? Si sanamos a un niño, podemos sanar a la madre que esté herida, y luego ya no sería un ser humano violento, sino un ser humano transformado desde el amor, desde la paz. Entonces yo estoy acá, le digo como que en un éxtasis total, porque yo le cuento algo que todo tiene un porqué, una razón por qué estamos acá, ¿no? Y bueno, yo estoy de líder de un grupo Construyendo un Mundo Feliz en Virú, y yo fui a regalar juguetes, solamente pero ve que Dios te trae de alguna manera acá. Y yo encuentro niños muy adoloridos, que no entenderían de repente de leyes, pero sí de amor, de contacto, de abrazo, de mirarlo con ternura o entrar en sus casitas pequeñas para poder llevar amor, simplemente. Eso es. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿su nombre? ¿Julia? Julie Vigo. Julie.
Bueno, lo que dice Yuli también es lo que a mí también me puede afectar al momento de trabajar estos temas, pero yo creo que, bueno, yo mirando aquí a tantos jóvenes, decía, si cada universidad de las que estamos aquí nos proponemos volcarnos a estos estudiantes, a estos universitarios, podemos cambiar unas familias, ¿no? Podemos cambiar unas familias, que estos jóvenes, bueno, yo estudié en una universidad nacional con otras corrientes de pensamiento, pero al llegar a Santo Toribio para mí me cambió un mundo total, ¿no? De no ver solamente normas, sino que ver que detrás de la norma hay un ser humano con unas problemáticas. Entonces, considero el trabajo con universitarios es importante desde los primeros ciclos, y luego el trabajo con los niños es importante, o sea, darnos cuenta qué le está pasando a este niño, ¿no? ¿Por qué está callado? ¿Por qué no habla? ¿Por qué le sucede esto? ¿Por qué le sucede lo otro? Porque cada uno tenemos unas heridas que si no hemos curado, esas heridas van a salir. Y yo veo que en el tema de la violencia hay una herida que no se ha curado, ¿no? Hay una herida que no se ha curado y que es necesario ayudar a curar. Con eso no quiero decir quitarle importancia al hecho que está haciendo, pero apostemos por políticas. Por eso decía un tema de política de salud mental, ¿no? A veces cuando se dice, mira, me han recomendado ir al psicólogo, se ve, pero ¿cómo vas a ir al psicólogo? Estás mal. Y eso está mal. Todos necesitamos un equilibrio en la vida. Entonces, bueno, eso sería mi aporte, ¿no? ¿Tenemos otra pregunta? Sí, ahí hay. Sí, acá hay una más. Buenas tardes y felicitaciones por su disertación. Una cosa muy puntual, el saber esperar. Si bien es cierto, como hay un dicho muy puntual, valga la redundancia, que el que espera desespera. ¿Cómo hacer para morigerar esta desesperación? Si sabemos muy bien que el ente que dentro de su ser fluye ese calor amoril, si se quiere, de pertenencia a cada uno de ellos. La cosa puntual es cómo hacer para morigerar esa desesperación, porque como dice el dicho, el que espera desespera. ¿Cómo hacer? ¿Cómo acometer? ¿Cómo afrontar? Sí, y yo le respondo puntualmente, no encuentro otro lugar que la educación en virtudes. Es la única, es la única. Una persona virtuosa que desde pequeño se le ha enseñado la virtud, que lo han visto, lo decían ayer también, creo que ayer, hoy día uno de los ponentes, le enseñamos al niño a esperar. De repente, no dándole el chupetín en el momento que nos pide, o no poniéndoles la película, aunque él llore. ¿Por qué? Porque la espera no se logra de un día para otro, y más en esta sociedad en que todo lo queremos rápido. Es una sociedad que los medios técnicos, ¡pum!, un mensaje, ¡pum!, otra la solución, y queremos la solución rápida con los WhatsApp, pero ya me miró y ¿por qué no me contesta? Y nos incomodamos, y si escribimos un mensaje con una persona mayor que todavía se demora para poner el dedo, más desesperante y no nos damos cuenta. Entonces yo creo que la única solución es el trabajo de una educación en virtudes, que es importante. Creo que por atrás había una pregunta. Sí. Buenas tardes, doctora. Mire, quien le habla también es profesional en leyes, pero quería decirle que mayormente los problemas y conflictos se basan en la desigualdad del género. En este caso, por la desigualdad de las personas, porque muchos erradican el machismo. ¿En qué sentido? Que a la mujer siempre la maltratan y la consideran como, por ejemplo, un instrumento o un adorno que está siempre en la casa. No tiene derecho a opinar. Por ejemplo, le dicen, señor, cállese usted no tiene que meterse. Y eso está radicado desde las zonas muy vulnerables, que son las campesinas, y algunos no tienen educación completa. Entonces, si nos vemos desde ese nivel, debemos hacer una comparación igualitativa, tanto el hombre como la mujer, porque ambos también tienen abuso, sino que algunos hombres no lo hacen por vergüenza, no dicen la confiabilidad de que sucede, que es maltratado también por la mujer, ¿no? Y viceversa, o sea, debe haber un respeto mutuo entre ambos, y la igualdad hacia el menor, y que es base fundamental, que es la familia, puesto que debemos erradicar, debe haber igualdad, respeto mutuo, siempre en ambas partes. Y que siempre
concienticemos a todos que todos somos iguales y que tengamos esa responsabilidad a reforzar la familia. Muy Gracias. bien, creo que acabo con lo que ha dicho la última persona que ha intervenido. Hay que reforzar el factor familia, porque las desigualdades que se van surgiendo, ¿dónde se cuecen? En la familia. O sea, no se cuecen en otro lugar. No, el factor desigualdad no se cuece en las universidades, es en el tema familia, y por eso considero que sí es importante fortalecer el tema de familia, formar nuevas generación de familias tal, y luego la normatividad, sí considero que la normatividad tiene que ser una normatividad que vaya a la complementariedad, a un feminismo de la diferencia y de la reciprocidad. No pueden haber normas totalmente iguales para todos, porque estamos ante situaciones distintas, ¿no? Nada, muchísimas gracias y nada, continuamos con lo siguiente.